No importa en qué parte del mundo te encuentres. Parece que no hay forma de escapar por completo de la gente despistada. Estos idiotas están en todas partes, pero la Guardia Real específicamente parece atraerlos como un imán. Sin embargo, los guardias reales saben muy bien cómo tratar con este tipo de personas, y los vídeos donde estos idiotas aprenden una lección se vuelven virales en Internet. Y eso es exactamente lo que veréis hoy. Dejad vuestro like, suscribiros al canal pinchando en el botón de abajo y ¡vamos! Apuntando con un arma. Un grupo de turistas rusos se encontraba en los jardines del Palacio de Buckingham, en Inglaterra, cuando un guardia real se enojó mucho con ellos. En el video no se puede ver exactamente lo que hacían los turistas, porque la cámara enfocó solo al guardia, pero se puede escucharlo gritándoles que se alejaran de la valla, probablemente refiriéndose a una zona donde no se permite el paso a los turistas. El guardia grita varias veces y golpea el suelo con las botas a modo de advertencia, pero parece que los turistas no entienden el mensaje ya que el guardia sigue muy enfadado. En la tercera advertencia, tuvo que dejar más claro que no estaba bromeando. Increíblemente el guardia sacó su arma y apuntó con su rifle al grupo de turistas que los molestaban cerca de la barda. A pesar de tener un arma peligrosa apuntándoles, el grupo rió sin percatarse del peligro que corrían. Afortunadamente el guardia no tuvo que disparar, o ya no estarían allí riendo. Chiste de mal gusto. Algunos turistas hacen todo lo posible para molestar deliberadamente a los guardias reales, y este tipo parece ser uno de ellos. Tal vez, en un intento de hacer reír al guardia, el turista comienza a hacer muecas y gestos a la cámara con poses ridículas e incluso algo irracionales. Parece que él se está divirtiendo, pero el guardia de atrás no. Incluso se puede escuchar a un británico en el fondo diciendo que el tipo se estaba burlando del guardia. En ese momento, la Guardia Real, al ver que el turista no iba a parar con sus tonterías, decidió irse para que no apareciera en la grabación lo que el tipo le estaba haciendo de fondo. Poco después, llega un policía militar para pedirle al tipo que deje de hacer esas tonterías, aunque incluso el policía no pudo evitar reírse. Cumplió con su deber. Afortunadamente, el hombre obedeció y la Guardia Real regresó furiosa. Una pareja de turistas en el famoso palacio inglés se estaba tomando un selfie con un guardia real en el fondo. El novio notó que el guardia era muy guapo y elegante, con su traje especial para servir a la realeza. En el momento en que hizo ese comentario, su esposa ya parecía prever la vergüenza que estaba a punto de vivir. El tipo no se detuvo allí. Se acercó al guardia real apuntándole con el dedo directamente a la cara y dijo: «Eres un hombre guapo. Intenta hacer que el guardia pierda la concentración en su trabajo. Tal vez intenta hacerlo reír o reaccionar, pero está prohibido que reaccionen durante el servicio». El novio continuó con sus bromas, acercándose cada vez más a la Guardia Real hasta cruzar la línea y recibir una dura lección. Increíblemente, el novio decidió gritarle en la cara al guardia, prácticamente acusándolo de ser demasiado guapo. En ese momento el guardia tuvo una reacción, pero probablemente no fue la que esperaba. El guardia le ordenó alejarse, asustando al chico que salió corriendo y finalmente detuvo la grabación. Mordedura de caballo. Entre la Guardia Real del Palacio de Buckingham destacan los caballeros montados en sus majestuosos caballos. A pesar de estar bien entrenados, estos caballos son bastante peligrosos, ya que forman parte de la caballería. Al lado de donde se encuentran los caballeros montados hay un cartel que advierte que los caballos son impredecibles y pueden patear o incluso morder a las personas. Sin embargo, los turistas que pasan por el palacio en Inglaterra a menudo ignoran esta advertencia, acercándose peligrosamente a los caballos durante todo el día, estresando cada vez más a los animales. Ese día en particular, el caballo parecía muy estresado y ya había mordido la ropa que vestía una turista, dejándola bastante asustada. Poco después del incidente, otra mujer se acercó al caballo para tomarle una fotografía al animal. Él la advirtió varias veces, pero ella permaneció peligrosamente cerca del animal hasta que finalmente aprendió una dura lección. El caballo simplemente la arrastró como a una muñeca de trapo haciéndola caer al suelo, pero ella no podía quejarse. Había señales de que esto iba a suceder y no eran nada sutiles, pero ella seguía terca queriendo tomar la foto. Bloqueando el camino. Cuando los guardias reales están patrullando, no se detienen ante nadie ni cambian su ruta, caminando en línea recta hasta su destino.
Cuando visitamos un país o ciudad diferente, es importante conocer sus costumbres para no cometer errores, pero algunos turistas no tienen este cuidado y terminan causando problemas, como en este caso. El guardia estaba patrullando como de costumbre, pero había un turista justo en su camino. El guardia tuvo que detener brevemente su marcha e incluso pareció hablar con el turista, quien no entendió lo que estaba sucediendo. Al final, el guardia decide dar un giro sin gritar, quitarse del camino, como suelen hacer en situaciones como esta. Luego del incidente se observa a un oficial hablando con el guardia para saber qué pasó. El guardia no debió desviarse de su camino, ni detenerse por el turista, y ahora su trabajo podría estar en peligro. Todo por culpa de ese torpe turista que lo interrumpió y que seguramente ahora debe arrepentirse. Soplar con una lata de patatas. La rutina de los guardias reales, especialmente cuando están rodeados de turistas, no es nada fácil. Aunque algunas personas los ven como si fueran animales de un zoológico, queriendo a toda costa tomarles fotos, o incluso acercarse a ellos y tocarlos, su trabajo es bastante importante para Inglaterra y el Reino Unido. Este guardia real ya estaba teniendo un día muy difícil. Acababa de gritarle a un grupo de turistas pidiéndoles que se alejaran durante su patrulla cuando tuvo problemas con un ciudadano, justo cuando intentaba hablar con otro caballero que también estaba en las puertas principales del Palacio de Buckingham. Para hablar con el segundo caballero, se acerca a la turista que estaba muy cerca del caballo y parece que le pide que se aleje para poder cumplir con su deber. La mujer da un paso atrás, pero permanece muy cerca. El guardia la mira nuevamente y decide ir detrás del caballo para hablar con el caballero. Tras comprobar la situación, ocurre lo más increíble cuando vuelve a pedirle a la mujer que se aleje y ella, ofendida, le golpea con una lata de patatas fritas. Los turistas reunidos frente al palacio no podían creer lo que acababan de ver. La guardia real, por alguna razón, ignoró por completo la agresión de la mujer, pero la policía tuvo que intervenir para tener una conversación bastante desagradable con ella, e incluso es posible que la mujer fuera arrestada por lo que le hizo a la guardia real. Sala hora. Un turista en Inglaterra notó que algunos guardias reales realizaban su patrulla, por lo que comenzó a grabarlos, quizás anticipando que algo curioso pudiera suceder. Cuando estos guardias están de patrulla, no se detienen ante nadie, sin importar quién sea, a menos que sea un miembro de la realeza, quienes probablemente no caminarían por la ciudad sin una escolta. Una pareja distraída terminó justo en el camino de los guardias, que les gritaban que se salieran del camino, una orden militar que en palabras más simples significa «salgan del camino ahora mismo». Por suerte la pareja escuchó la advertencia y se alejó a tiempo, de lo contrario podrían haber sido atropellados por los guardias. El camarógrafo se ríe de la vergüenza de la pareja. Pero por eso en Inglaterra es importante tener cuidado de no parecer un tonto en situaciones como estas. Tocando la pluma. El uniforme de la Guardia Real es sin duda muy llamativo. Algunos tienen un casco adornado con una pluma roja, mientras otros llevan un enorme sombrero de piel de oso. Sea cual sea el uniforme, los turistas en Inglaterra se vuelven locos e intentan tomarse fotos con estos guardias para llevarse a casa un recuerdo de su viaje. Un día, un guardia real con su sable y casco emplumado se paró frente al Palacio de Buckingham y varios turistas se reunieron frente a él, haciendo fila para tomarse fotos uno a uno. Sin embargo, una mujer bastante tonta terminó arruinando la sesión de fotos, pues no pudo resistir la tentación e intentó tocar las plumas del casco del guardia. El hombre al otro lado del guardia llegó después de la mujer, pero tomó la foto y se fue rápidamente, mientras ella tardó un poco más. Ella debió pensar que el guardia no notaría su gesto, pero se molestó bastante cuando intentó tocar las plumas de su casco. Debido a esto, el guardia se dio la vuelta, pasó junto a ella con su sable y luego se fue y ahora nadie puede tomarse fotos con el guardia tampoco. Todo por culpa de este tonto turista. Empujando al turista. A las puertas del Palacio de Buckingham, un guardia real intentaba hablar con un caballero a caballo que custodiaba la entrada principal. Mientras conversaban con unos turistas, se acercaron demasiado para tomar fotos, interrumpiendo el trabajo de ambos guardias y poniéndose en peligro, ya que los caballos podrían atacarlos debido a su cercanía. Sin embargo, un turista asiático se acercó aún más y, sin pedir permiso, se colocó justo entre los dos guardias para tomar una foto de recuerdo de su viaje. Para empeorar las cosas, parece que intentó tocar las riendas del caballo, algo que los guardias reales odian. Los guardias inmediatamente le pidieron que cambiara de asiento, pero el turista no obedeció.
Hasta que ocurrió lo inevitable. Enojado, el guardia real empujó al turista y le preguntó si tenía algún problema. Quizás el problema en este caso fue el idioma. Es posible que el turista no entendiera las órdenes del guardia, pero por eso es importante contratar un guía turístico o investigar la cultura local antes del viaje para no hacer el ridículo. Molestando a los guardias reales. En un día muy concurrido frente al Palacio de Buckingham, los guardias reales estaban muy tensos con las sirenas de las ambulancias, la multitud de turistas y los caballos estresados. En medio de todo este caos, los turistas solo querían tomarse fotos con la Guardia Real y los caballeros como si fueran atracciones turísticas, faltándole el respeto a su trabajo. Para colmo, cuando una mujer se acercó al caballero para posar para una foto, este le pidió que se alejara y poco después también le dijo lo mismo al hombre que estaba con ella, repitiendo la advertencia y ordenándoles que se fueran. Pero este hombre decidió retar al guardia preguntándole qué pasaría si no obedecía la orden del Guardia Real. Afortunadamente la situación no derivó en nada peor, pero el desafío turístico no pasó desapercibido. Aunque el guardia ignoró la provocación, rápidamente se acercó un soldado del ejército y dio una respuesta agresiva al turista. Pero el hombre y la mujer que querían la foto ya estaban lejos, y, como dice el viejo refrán, perro que mucho ladra nunca muerde. Cruzando la línea. Durante un evento coreográfico de la Guardia Real Británica, a los turistas dentro del jardín del Palacio de Buckingham se les indicó que permanecieran detrás de una línea blanca marcada en el suelo. Pero como puede ver, muchos de estos turistas simplemente ignoraron la instrucción. Algunos tenían un pie en la línea mientras otros, más testarudos, estaban completamente dentro y respetando el perímetro. Solo esperen a ver lo que les pasó a estos turistas desvergonzados. Resulta que esta línea no está marcada en vano. Cuando los caballos comenzaron a acercarse, los turistas entendieron por qué debían permanecer detrás de ella. Hay una clara diferencia entre antes y después de que se acercaran los caballos. De cualquier manera, los turistas, para bien o para mal, tuvieron que obedecer. El turista valiente. Todos deberían saber a estas alturas que los caballos de la Guardia Real pueden ser peligrosos, pero algunos turistas insisten en acercarse a ellos, poniendo en riesgo a todo su grupo turístico en el proceso. Pero este valiente turista realmente fue más allá de los límites. En realidad no parecía tener miedo del caballo, pero eso no significa que debiera faltarle el respeto al animal a propósito. El animal sintió curiosidad por su presencia y mirada. Ya estaba muy cerca, prácticamente tocaba las riendas, cuando el caballo se acercó y la turista lo empujó con la mano, tratando de zafarse del animal que sentía curiosidad, probablemente porque llevaba algo de comida en el bolsillo. Para colmo, permaneció al lado del animal, que volvió a acercarse a ella, y mostrando su valentía, lo apartó de nuevo con la mano, hasta que su caballero tuvo intervenir. El guardia real ya había notado la acción de la muchacha, pero debió pensar que ella rápidamente tomaría la foto y se iría. Desgraciadamente, esta turista no tenía el mismo sentido común que el guardia, que tuvo que ser bastante agresivo con ella para lograr que entrara en razón y se fuera. Manifestantes azules. Algunos manifestantes intentaban llamar la atención sobre una causa social relacionada con el uso desenfrenado de las redes sociales y las aplicaciones de Internet. Sus carteles advertían contra pasar demasiado tiempo en el canal de noticias e instaban al público a actualizar sus propias vidas en lugar de seguir desplazándose. Decidieron realizar esta manifestación junto a un caballo de la Guardia Real que empezó a inquietarse al ver a toda aquella gente extraña. Seamos honestos, el caballo no estaba tan equivocado en esta situación. Si yo viera a alguien así en la calle por la noche, yo también estaría asustado. Los manifestantes lograron atraer suficiente atención, sobre todo del caballo y su jinete, quienes tuvieron que reprender al grupo y pedirles que se alejaran del caballo. La rutina de estos guardias reales no es nada fácil, especialmente cuando el Palacio de Buckingham está lleno de turistas. Esta guardia real apenas podía moverse adecuadamente dentro del perímetro designado debido a la multitud. Pisoteó el suelo con sus botas antes de dirigirse al primer caballero, y luego tuvo que gritar a todo pulmón a otro grupo que estaba bloqueando su camino hacia el segundo caballero. Después de asegurarse de que todo estaba bien con el otro caballero, nuevamente tuvo que gritar lo más fuerte que pudo porque otro grupo de turistas estaba en su camino. Pero la gota que colmó el vaso y acabó con la paciencia del guardia ocurrió luego de que regresó al jardín del palacio.
En ese momento entró al jardín escuchando varias risas sobre su forma de caminar. Un turista llamó su atención al violar una de las reglas del castillo. Obsérvese a la mujer que filma al guardia con su celular, lo sigue sin percatarse que estaba ingresando a un perímetro prohibido para turistas. Cuando el guardia real terminó su giro y la vio, comenzó a gritarle, pidiéndole que abandonara el perímetro inmediatamente. La mujer se rió de la situación como si el guardia exagerara, pero poco después tuvo que hablar con un policía. Turista arrestado. Un turista idiota que se creía muy gracioso, probablemente uno de estos creadores de contenido, estaba siendo completamente irrespetuoso con un guardia real y también molestando a los demás turistas que esperaban su turno para tomarse fotos junto al caballero. Este idiota estaba fingiendo una entrevista, haciéndole preguntas tontas a la guardia real y sacando su micrófono de solapa, sabiendo muy bien que a los guardias no se les permite hablar con los turistas. Finalmente, los turistas que estaban esperando para tomarse fotos comenzaron a discutir con el creador de contenido, pidiéndole que parara con sus chistes sin gracia, pero el idiota no se dio cuenta del revuelo que estaba causando, y peor aún, comenzó a pelear con todos, casi entrando en una pelea. La policía militar lógicamente tuvo que intervenir, llevándose al idiota creador de contenido a tomar el té a la comisaría. Desgraciadamente, idiotas hay en todas partes, pero este quizá competiría en una categoría superior de idiotez y valentía. El tipo llegó creyéndose dueño del lugar, tocando el caballo real cuando claramente nadie más se comportaba de esa manera. Obviamente tuvo que intervenir un policía pidiéndole al idiota que se alejara, pero la idiotez apenas comenzaba. El hombre comenzó a verse incómodo con la orden policial, prácticamente ignorando al oficial y preparándose para tomarse una selfie con el caballo, que en ese momento casi se alejaba. Y el valiente hombre tomó la marcha de los caballos como una ofensa personal, empezando a crear problemas incluso con otros turistas. Empezó a discutir con la policía y otros turistas, todo mientras fingía que se iba. Él comienza a alejarse, demostrando que realmente no es tan valiente. Cuanto más se aleja, más aumentan sus insultos. Incluso llega al punto de llamar valientes a los policías, diciendo que no pueden hacer nada con sus pistolas de juguete. Mientras tanto, los agentes de policía permanecen al margen, observando cómo el idiota se siente cada vez más avergonzado y solo, antes de desaparecer finalmente entre la multitud. No olvides suscribirte para ver más videos como este. Hasta la próxima.